Hola y bienvenido a la hoguera de los cuentos, donde cada chispa de este fuego abre la puerta a mundos antiguos, llenos de mitos, dioses y leyendas que sobreviven en la memoria del tiempo. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que las palabras se conviertan en llamas suaves que iluminen tu descanso. Esta noche, la historia que escucharás te llevará más allá de lo cotidiano, hacia un universo donde lo imposible se hace eterno. Y si deseas seguir escuchando cada relato bajo la luz de esta hoguera, suscríbete y activa la campanita. Así ninguna de nuestras historias se apagará antes de llegar a ti. Hoy seré tu guía a través del universo y el cosmos, para que seas testigo de el origen de todo. Antes de que existiera la tierra firme bajo nuestros pies, antes de que los mares cantaran con sus olas y antes de que el cielo se llenara de estrellas, hubo un momento en el que solo reinaba el silencio. Los antiguos griegos imaginaron ese comienzo no como un lugar, sino como una fuerza misteriosa y oscura. El caos. El caos no era simplemente vacío, no era la nada muerta y fría, sino un abismo vivo, un espacio ilimitado lleno de posibilidades. Los poetas lo describían como una hendidura infinita, una grieta sin fin que contenía en secreto la semilla de todo lo que algún día existiría. Era un silencio que no daba miedo, sino que esperaba, paciente, como un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la creación. De este caos, lentamente, comenzaron a surgir las primeras entidades primordiales, como si fueran notas sueltas de una sinfonía que poco a poco empezaba a tomar forma. La primera de ellas fue Gea, la tierra. Gea apareció como un suelo firme en medio del vacío, un lecho fértil que invitaba a la vida. Era una diosa madre de cuerpo ancho y generoso, símbolo de abundancia y estabilidad. Los antiguos la imaginaban como un ser que respiraba con cada montaña, que latía con cada bosque y que alimentaba con sus frutos a todo lo viviente. Gea no era solo el suelo, era también el refugio, el hogar, la esencia misma de lo que sostiene la existencia. En la calma de su presencia, Gea ofrecía un contraste al caos. Donde antes había oscuridad y desorden, ella trajo firmeza y armonía. Cada valle que surgía de su cuerpo, cada río que brotaría de su vientre, era un recordatorio de que la vida podía echar raíces en un universo que hasta entonces parecía imposible de habitar. Pero Gea no estaba sola en este nacimiento del cosmos. Pronto surgieron otros seres, hijos del caos, que darían forma al misterio de la existencia. Del vientre inabarcable del caos, no solo nació Gea, la tierra fértil, también emergió su opuesto, una entidad que recordaba a los hombres que no todo en el cosmos era luz y estabilidad. Ese ser fue Tártaro, el abismo más profundo. El Tártaro no era un lugar común, ni siquiera una simple caverna, era un reino infinito de sombras, más lejano que la misma noche, situado mucho más abajo de lo que la mente puede imaginar. Los griegos lo concebían como un pozo insondable, tan lejos de la superficie de la tierra como el cielo lo está de ella. Allí no había calor ni frío, sino un vacío pesado que aplastaba el espíritu. En los mitos futuros, Tártaro sería la prisión de titanes y monstruos, un castigo eterno para quienes osaran desafiar a los dioses. Pero en este inicio, Tártaro era algo más. Era la promesa de un límite, la representación de que en el universo existían fuerzas que podían contener incluso a los más poderosos. En contraste con la oscuridad sofocante del Tártaro, nació una chispa brillante, una fuerza invisible que sería el motor de toda unión. Eros, el deseo primordial. No era aún el joven alado que siglos después pintaría la poesía, sino un principio cósmico, una energía sutil que impulsaba a los seres a encontrarse, a unirse, a crear.
Eros no tenía rostro, porque vivía en todos los encuentros, en cada semilla que germinaba y en cada vínculo que se formaba. Los antiguos lo veían como la llama silenciosa que empujaba al cosmos a crecer, a multiplicarse. Sin Eros, los dioses habrían permanecido aislados, sin hijos ni descendencia. El mundo, estéril. Con él, el universo entero se convirtió en un espacio de movimiento y fecundidad. Tras Eros, del caos surgieron dos hermanos inseparables, hijos de la penumbra, Nix y Erebo. Nix, la noche, descendió como un manto oscuro sobre el recién nacido cosmos. Su belleza era terrible y majestuosa, una diosa envuelta en velos de sombra cuyas alas se extendían para cubrir todo lo visible. Nix no representaba solo la ausencia de luz, sino la profundidad de los sueños, los secretos ocultos en la penumbra y el misterio que envuelve a todo lo desconocido. Los antiguos griegos temían y reverencian su poder, pues de ella nacerían hijos que encarnarían aspectos inevitables de la vida, el sueño, la muerte, la discordia, incluso el destino. Cada noche que caía sobre el mundo era recordatorio de que Nix nunca estaba ausente. Siempre vigilaba desde las sombras, envolviendo la creación en silencio. A su lado apareció Erebo, la oscuridad de las profundidades, un dios tan intangible como real. Mientras Nix cubría el cielo, Erebo habitaba los pliegues invisibles, las sombras entre las cosas, los rincones donde ni siquiera el fuego podía alcanzar. Era un espíritu sutil que recordaba que toda luz proyecta una sombra y que la oscuridad no es un enemigo, sino parte de la naturaleza misma del universo. Juntos, Nix y Erebo creaban la dualidad perfecta, la noche que envolvía el mundo y la oscuridad que se filtraba en cada rincón. Su presencia traía calma y reposo, pero también temor, pues ambos recordaban que el cosmos no era solo un espacio para la vida, sino también para el misterio. Con estas fuerzas primordiales, Tártaro en lo profundo, Eros encendiendo la unión, Nix envolviendo el cosmos y Erebo infiltrando su oscuridad, el universo ya no era un abismo vacío, era un escenario cargado de contrastes, lo fértil y lo inhóspito, lo luminoso y lo oscuro, lo solitario y lo unido. Cada nueva entidad daba forma a un tejido más complejo, como si el caos estuviera cediendo lentamente a un orden mayor. El cosmos primitivo no estaba hecho solo de fuerzas aisladas. Así como Eros empujaba a la unión y al nacimiento, también los dioses primordiales comenzaron a entrelazarse, tejiendo el tapiz del universo. Fue entonces cuando Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad profunda, se encontraron. Imagina aquel momento. El velo de sombras de Nix descendiendo sobre la inmensidad, cubriéndolo todo con su manto silencioso. Y a su lado, Erebo, fluyendo como un río invisible, llenando los pliegues más secretos de la realidad. Ambos se reconocieron en el otro. La noche que todo lo envuelve y la sombra que habita dentro de cada rincón. En su unión no hubo estruendo ni luz cegadora, sino un suave murmullo, como el de un suspiro que atraviesa el universo. De esa unión nacieron dos hijos que cambiarían para siempre la esencia del cosmos. El primero fue Éter, la luz celestial. No se trataba de una luz cualquiera, sino de un resplandor puro, brillante, que se elevaba por encima de todo. Éter llenaba las capas superiores del cielo, una claridad divina que iluminaba lo que antes era un mar de tinieblas. Para los griegos, esta luz era más que un fenómeno físico. Era la respiración de los dioses, la sustancia brillante que habitaban las divinidades inmortales. El segundo hijo fue Hemera, el día. Ella no brillaba con la intensidad de Éter, pero traía consigo un don igual de poderoso, la luz terrenal. Cuando Hemera se desplegaba, la tierra se bañaba en claridad, las sombras se retiraban y los hombres podían contemplar la vida en su plenitud. Hemera no era solo el amanecer,
Era también la certeza de que tras la oscuridad de Nyx siempre habría un nuevo comienzo. Era la guardiana de la esperanza, la mensajera de la renovación cotidiana. Y así, con Éter y Hemera, se estableció la primera gran alternancia, la eterna danza entre el día y la noche. Cuando Nyx extendía sus alas oscuras, Hemera se retiraba, dejando que el mundo se sumergiera en sueños y misterios. Pero cuando ella volvía, con su paso silencioso y firme, la oscuridad se apartaba, revelando la vida bajo la luz. Esta alternancia no era una batalla, sino un equilibrio, un recordatorio de que todo lo existente necesita de su opuesto para tener sentido. Los antiguos griegos veían en este ciclo una verdad profunda, que la vida misma se mueve en dualidades, en la unión de contrarios. La noche trae descanso, pero también incertidumbre. El día, claridad, pero también fatiga. Ambos son necesarios. Ambos son parte de la armonía del cosmos. Con la unión de Nyx y Erebo y el nacimiento de Éter y Hemera, el universo ya no era solo un espacio lleno de dioses primordiales. Ahora existía un ritmo, un pulso que alternaba entre luz y oscuridad, entre el sueño y la vigilia. Por primera vez, el tiempo empezó a tomar forma. Y mientras la noche y el día danzaban sobre el cuerpo fértil de Gea, algo más estaba a punto de suceder. La tierra, que hasta entonces se extendía sola en el vacío, llamó a su complemento. Un ser inmenso y brillante, destinado a cubrirla y a unirse a ella en un lazo eterno. De las entrañas del cosmos surgiría pronto Urano, el cielo estrellado, y con su llegada nacería la primera gran pareja cósmica, cuyo destino marcaría el curso de los dioses y del universo. La tierra, Gea, había surgido sólida y fértil en medio del caos. Había dado forma a montañas, valles y océanos invisibles, pero aún sentía un vacío. En su inmensidad necesitaba a alguien que la cubriera, que la completara, que le diera compañía en su soledad cósmica. Fue entonces cuando de las profundidades del universo emergió Urano, el cielo estrellado. Urano apareció como un manto infinito que se extendió sobre Gea. Su cuerpo era luminoso, tachonado de estrellas, un dosel inmenso que brillaba con la eternidad de los cielos. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora la bóveda celeste resplandecía, reflejando la grandeza de un dios que no tenía principio ni fin. Urano era vasto, eterno, imponente y a la vez protector. Cada noche, al desplegarse sobre Gea, parecía abrazarla en un lazo sagrado. La unión de Gea y Urano fue el primer gran matrimonio cósmico. Ella, la tierra fértil, él, el cielo protector. De ese lazo nacieron los primeros hijos verdaderamente poderosos del universo, los titanes. Estas divinidades no eran solo hijos, sino fuerzas vivientes que representaban aspectos esenciales de la creación. El primero de ellos fue Océano, el titán del agua infinita, cuyos ríos se extendían alrededor del mundo. Su cuerpo era como un mar sin fin, y los griegos imaginaron que todos los ríos y mares descendían de su caudal eterno. Océano representaba la vastedad y la abundancia del agua, elemento indispensable para la vida. Después nació Seo, titán del intelecto y las profundidades celestes. Era asociado con el poder del pensamiento y la claridad de la mente, aquel que representaba la capacidad de comprender los misterios del cielo. Siguió Crío, un titán menos recordado, pero portador de la fuerza de las constelaciones y del tiempo cíclico que ellas anunciaban. Su presencia estaba vinculada al paso de las estaciones, al movimiento ordenado del cosmos. Luego apareció Hiperión, titán de la luz celestial, cuya esencia brillaba como el amanecer. Fue él quien trajo la primera claridad al mundo y cuyo linaje daría origen al sol, la luna y la aurora. Su brillo era calidez y guía, un faro en medio del misterio.
Junto a ellos nació Jápeto, asociado con la mortalidad y el destino de los hombres. Era un titán sombrío que en sus descendientes llevaría el peso de la fragilidad humana. Pero entre todos hubo uno cuyo papel sería decisivo en los mitos futuros: Cronos, el más joven y astuto de los titanes. Desde su nacimiento, Cronos fue distinto. Calculador, fuerte y silencioso, con una ambición que lo diferenciaba de sus hermanos. No solo nacieron varones. De Gea y Urano también surgieron titanides, poderosas diosas que completaban el linaje. Entre ellas estaba Tea, diosa de la claridad y la visión; Febe, de la sabiduría profética; Temis, personificación de la justicia divina; Rea, la futura madre de los dioses olímpicos; Tetis, madre de los ríos y mares; y Mnemosine, la memoria eterna que guarda la historia de los hombres y los dioses. Cada titán representaba una fuerza natural, un principio cósmico o una ley universal. Ellos eran el segundo paso en la construcción del universo, más cercanos a los dioses que poblarían el Olimpo, pero aún cargados con el peso de lo primigenio. Sin embargo, la unión de Gea y Urano no dio vida solo a los majestuosos titanes. También nacieron hijos, aunque igualmente poderosos. Fueron vistos con temor y desdén por su propio padre: los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes eran gigantes de tamaño colosal, con cuerpos robustos y una fuerza natural que superaba a la de cualquier otro ser. Pero lo que más los distinguía era su ojo único, situado en el centro de la frente. Ese ojo brillaba como una llama eterna, y en él parecía arder el fuego primigenio del cosmos. No había engaño que pudiera escapar de su mirada, pues veían la verdad desnuda en cada cosa. Eran artesanos por naturaleza. En su interior llevaban el don de la forja y del fuego. Aunque en este tiempo primordial aún no existía el hierro trabajado, los cíclopes representaban ya la promesa de las armas divinas, de los rayos, truenos y armaduras que algún día cambiarían el destino de los dioses. Su poder era creador y destructor al mismo tiempo, y sin embargo, Urano no veía en ellos hijos, sino monstruos. Si los cíclopes inspiraban temor, los hecatónquiros provocaban verdadero terror. Estos colosos eran criaturas indescriptibles, nacidas de la misma unión entre Gea y Urano. Cada uno de ellos poseía 100 brazos que se extendían como ramas interminables, capaces de aplastar montañas y desgarrar la tierra misma. De sus hombros brotaban 50 cabezas, cada una con su propia voz, su propio rugido atronador. Eran la encarnación del poder desbordado, la furia sin control, la tormenta que ningún dios podía detener. Los hecatónquiros representaban el lado salvaje de la creación, aquel que no busca armonía ni belleza, sino demostrar la fuerza cruda y absoluta de la naturaleza. Cada paso suyo hacía temblar la tierra, y su sola presencia oscurecía la paz del universo recién nacido. Urano, el cielo estrellado, contempló a estos hijos, y su corazón se llenó de horror. No veía en ellos la grandeza de la creación, sino un peligro para su propio reinado. Temía que un día se levantaran contra él y destruyeran su dominio. Y así, en un acto que marcaría la primera herida del cosmos, tomó una decisión cruel: encerrar a sus hijos en las entrañas de Gea, su propia madre. Uno a uno, los cíclopes y los hecatónquiros fueron arrojados al interior de la tierra, sepultados en su vientre fértil. Allí, en la oscuridad, quedaron atrapados, incapaces de ver el cielo o extender sus fuerzas. Gea, que los había dado a luz con amor, sintió en su interior un dolor indescriptible. Sus entrañas ardían con el peso de sus hijos encarcelados, y su furia comenzó a crecer en silencio. Cada gemido de los hecatónquiros atrapados era un rugido que hacía temblar la tierra. Cada golpe de los cíclopes prisioneros resonaba como un trueno oculto bajo las montañas.
Gea soportaba este tormento día tras día, noche tras noche, hasta que su dolor se transformó en un deseo ardiente de justicia. El universo, que había nacido de la unión entre Caos, Gea y Urano, estaba a punto de enfrentarse a su primera gran fractura. La Madre Tierra ya no podía soportar la opresión, y en su corazón empezó a tramar un plan. Uno de sus hijos se alzaría contra Urano, liberando a sus hermanos y dando inicio a una nueva era. Ese hijo sería Cronos, el más joven de los titanes. Así termina el primer capítulo del origen del universo en la mitología griega. Desde el caos hasta la unión de Gea y Urano, pasando por la llegada de los titanes, cíclopes y hecatónquiros, hemos visto cómo el cosmos fue tomando forma. Pero lo que comenzó con armonía se transformó pronto en opresión y dolor. En el próximo relato, descubriremos cómo Gea entrega a Cronos la misión de levantarse contra su padre, dando inicio a la era de los titanes y a la primera gran rebelión del cosmos.